Lucas 7:36. Ya estamos por ahí, vamos a esperar tantito que todos estén. Vamos a síganlo con su vista. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego mucha sabiduría de nuevo para hablar lo que conviene, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, y que seas tú guiándonos a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a realizar actos de adoración continuamente, ¿sí? Esos actos solo son expresiones, rituales, sacrificios, etcétera. Nosotros si vemos el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús, había una costumbre de estar haciendo cosas, ¿sí? Todo el tiempo los sacrificios constantes y eso. Hay varias reprimendas en diferentes partes de la historia de Israel donde Dios les dice, o sea, ¿para qué quiero yo eso? Y no hay un corazón, ¿sí? Entonces, es como si pensaran que Dios se agradaba simplemente por hacer sacrificios vanos con un corazón vacío, ¿sí? Y los religiosos de ese tiempo eran muy fieles para todas esas cosas. El problema es que no era de corazón, ¿sí? Jesús, citando las Escrituras, en algún momento les dice: ustedes en vano me honran, ¿sí? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adoración para ellos la habían convertido en solamente rituales, sacrificios y obediencia a conveniencia, ¿sí? Es decir, obedecían la ley a conveniencia. Por eso Jesús, cuando habla en el Sermón del Monte, ustedes ven y se escucharon que la ley dice no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga tonto a su hermano es culpable ante el concilio. ¿Y qué es lo que sucedía con ellos? Llevaban una obediencia a llevar al límite, ¿sí? Es decir, así de no mato, o sea, no asesino, pero voy a llegar hasta donde el límite me permite, es decir, voy a aborrecer, voy a tramar, no voy a matar directamente, voy a mandar a matar, porque es lo que hacían, trataron de hacer con Jesús, ¿verdad? Entonces, ellos eran así, o sea, vivían al límite de la ley. ¿Por qué? Porque no había un corazón obediente, ¿sí? Era simplemente obediencias exteriores.
Y eso es lo que había en ese momento. Había expresiones de adoración, pero no había una adoración genuina. No había un corazón rendido a Dios, ¿sí? Entonces, en ese contexto se encuentra esta historia. Esta mujer posiblemente era una prostituta, no lo sabemos con exactitud. No es el único evento de este tipo, ¿sí? Tenemos probablemente al menos otro evento muy similar, muy paralelo, pero no podríamos pensar que es exactamente el mismo. Entonces, esta mujer era conocida y esta mujer, irónicamente, como muchas otras ocasiones, va a mostrar lo que es una verdadera adoración, aún a los discípulos de Jesús, ¿sí? Hay un par de historias que tenemos gente que no tiene nada que ver. Tenemos, por ejemplo, el caso del centurión, ¿sí? Que Jesús alaba su fe de una manera, dice, ni aún en Israel, en todo Israel he encontrado esta fe, ¿sí? La sirofenicia igual, oh mujer, grande es tu fe, ¿sí? Y tenemos varios personajes, algunos paganos y algunos muy pecadores, como podríamos pensarlo aquí, que realmente están mostrando algo y dando una enseñanza aún a aquellos que eran discípulos de Jesús. Entonces, vamos a repasar un poco la historia y después me voy a centrar en algunos puntos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que un hombre, un fariseo llamado Simón, invitó a Jesús, ¿sí? No sabemos si para ponerle una treta, no sabemos si sinceramente, no sabemos nada más para calar, simplemente lo invitó. Y Jesús, como no rechazaba a nadie y vino por todos, aceptó ir a casa de un fariseo, ¿sí? Un fariseo que terminó enjuiciándolo a él dentro de su propia casa. Ahora, aquí llega Jesús y este hombre, que es el anfitrión, no tiene las atenciones acostumbradas de recibir. Se acostumbraba a dar agua para lavar los pies. Simón no lo hizo, ¿sí? Se acostumbraba a dar un beso de bienvenida. Simón no lo hizo. Y se acostumbraba a ungir con aceite perfumado. Simón no lo hizo, ¿sí? Entonces reconoce a Jesús como maestro, pero no tiene ciertas atenciones de anfitrión básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí las comidas, las cenas, no eran así como nosotros en una silla, eran mesas bajas, se agachaban, los pies quedaban hacia atrás, ellos se inclinaban hacia adelante y eso es lo que sucedía. ¿Qué pasa? En esos lugares, muchas veces que había ese tipo de reuniones, eran puertas abiertas. Había gente que podía entrar a escuchar. Y con la esperanza, hasta los mendigos, con la esperanza de que de repente les dieran un poco de comida, ¿sí? Pero esa es la costumbre. No era algo como a puerta cerrada, nada más de invitación, no. Había unos invitados como en la mesa principal y de ahí pues se quedaba, entonces ya la gente podía estar ahí afuera escuchando, echando el chisme. Llega esta mujer que se ve que es conocida, probablemente, no lo dice exactamente este texto, pero probablemente prostituta, llega y empieza a enjugar a Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos y los empieza a besar y los empieza a ungir con el perfume. Yo creo que muchos saben, bueno, los que no saben más bien, el frasco de alabastro con perfume era algo muy caro, se consideraba que costaba lo de al menos un año de salario. Entonces, calcúlenlo. Si el salario mínimo aquí está casi en 10,000, pues 120,000 pesos, ¿no? Era algo muy caro, ¿sale? No voy a usar ese texto para que den su mejor ofrenda. No es, entonces, ¿qué sucede? Tenemos un perfume muy caro. Esta mujer no le importa, busca que ofrecer lo mejor para Jesús. Y entonces ella unge los pies. Y es una escena que escandalizaría a todos, inclusive a los discípulos, porque en otros de los evangelios, en un evento así, ¿qué sucedió? Dijeron, ¿cómo ese desperdicio de perfume se hubiera vendido a los pobres y se hubiera vendido y dado el dinero a los pobres, ¿no? Se escandalizaban, y obviamente los fariseos también, y más por el tipo de mujer. Es una escena
políticamente incorrecta y para muchos fuera de lugar. ¿Cómo una mujer de esa clase iba a hacer eso y Jesús a permitirlo? Entonces, ¿qué sucede? Simón para sus adentros dice, si fuera profeta, no permitiría que esta mujer lo tocara. ¿Sí? Pero Jesús le da una pequeña parábola, ¿no? Y un hombre tiene 2 deudores, uno debe 500 denarios, otro le debe 50 denarios, y a los dos los perdonó, ¿quién lo amará más? Entonces le dice, pues el que más se le perdona. Exactamente, has juzgado bien, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Ahora, esta mujer es una mujer perdonada, y vale la pena aclarar aquí, porque no recibe el perdón por hacer eso. Fue a hacer eso porque recibió un perdón. Hay una gran diferencia, ¿sí? Porque Jesús dice, tu fe te ha salvado, pero no es por su acto de adoración, es por su fe en Él y porque recibió la gracia, ¿sí? Entonces, esa es la escena, es una escena que se ha hablado. Jesús en otro de los evangelios dice, dejen en paz a esta mujer y se hablará por generaciones lo que esta mujer hizo. Y probablemente no sea la misma, pero tenemos estas historias para hablarlas y enseñarlas después de 2000 años de los acontecimientos, ¿sí? Son historias muy hermosas y aquí tenemos mucha enseñanza para nosotros. Podríamos ver muchas cosas. Yo me voy a centrar en 3 puntos. El primer punto es, mi adoración muestra quién es Jesús para mí. La adoración que cada persona da al Señor muestra lo que es el Señor para él, ¿sí? Y fíjense, yo estaba estudiando este tema y es un texto que ya he llegado a predicar, yo creo que más de una vez, pero hay cosas que me llamaron la atención y hoy voy a enseñarlo de una manera diferente. Lo voy a enseñar desde 3 perspectivas diferentes, ¿sí? Y la primera perspectiva es este fariseo, la perspectiva de ese hombre que conoce toda la ley y que se considera superior a todos los demás. Porque un fariseo no se sentía igual a los demás, se sentía superior. Él era mejor, él era obediente, él era como ese hombre que describe la parábola, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros pecadores, ni aún como este publicano, ¿no? Porque yo hago, yo doy, yo sirvo, ¿sí? Entonces, ahora, y este hombre fariseo, que conoce toda la ley, que conoce las profecías, no reconoce al Mesías que tiene enfrente. Eso es muy irónico. Pero reconoce a Jesús como maestro, ¿sí? Porque cuando Jesús le dice, Simón, algo tengo que decirte, di maestro, lo dice con respeto, hasta cierto punto. Hay un reconocimiento, pero no lo reconoce como quien es. Aún teniéndolo enfrente, aún conociendo las profecías, ¿sí? O sea, esa ceguera en este hombre es muy impresionante, porque tienes enfrente al Mesías, tienes enfrente al Hijo de Dios, al Dios encarnado, y no hay un reconocimiento. No tiene las atenciones mínimas, como les dije. O sea, esta mujer va a hacer un acto de adoración. Él no tiene ni siquiera el respeto mínimo, las atenciones como anfitrión. Ya no como reconocimiento de quién es, sino ni siquiera como anfitrión. No el agua, no le da beso al recibirlo, no le unge con aceite. Inclusive su comentario es, si fuera profeta, sabría que, sí, Hay un menosprecio, hay desdén en su pensamiento, en su corazón. No puede adorarlo, porque no hay un entendimiento de quién es, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva. Por eso ahí no hay una adoración, no hay un entendimiento, no hay un reconocimiento, no lo puede adorar. Pero también tenemos una perspectiva muy irónica acá, los discípulos. El discípulo no tenía ese entendimiento pleno todavía, a pesar de andar con Jesús. Eran hombres que titubeaban. De repente era así de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de repente así, ya con dudas. De repente, Señor, vamos a perecer. Así. O sea, eran hombres de
muy fluctuantes en su ánimo. En uno de los evangelios, justamente incitados por Judas, es ¿por qué ese desperdicio? O sea, esta mujer está haciendo ese acto de adoración a Jesús y los discípulos, en lugar de decir, es que él es digno, es ¿por qué ese desperdicio? Esa es la perspectiva de un discípulo, que no hay un entendimiento, ¿sí? No reconocen a Jesús como más que un maestro, pero al parecer todavía no lo tienen claro. Por momentos sí, por momentos no. No puede haber una adoración completa cuando no se sabe quién es. Y tercera perspectiva, irónicamente, la mujer. Fíjense, tenemos a un fariseo, un hombre que conocía toda la ley, las profecías y todas las cosas que tenía que conocer de la palabra, y no hay un reconocimiento, no hay una adoración. Tenemos discípulos que iban caminando con él, que dormían con él, que vivían con él, que lo veían hacer milagros, y ellos también no terminan de entender. Y esta mujer, una mujer pecadora, menospreciada, rechazada, sabe quién es Jesús. Entiende lo que muchos no entienden. Ella reconoce y ofrece un acto de adoración que para muchos era demasiado, un desperdicio, porque tanto, está bien adorarle, está bien reconocerle, pero tanto, con todo el perfume costoso que podría ayudar a los pobres, ¿sí? Pero para ella, Jesús no era todo en ese momento, porque sabía quién era, porque lo reconocía, ¿sí? Estas son tres perspectivas que a veces tenemos incluso dentro de la iglesia, ¿sí? Y es donde tenemos que tener cuidado como iglesia, porque podemos tener ese conocimiento muy grande de la palabra y de las cosas y a veces no tener una vida rendida de adoración a Jesús. El conocimiento envanece, el amor edifica. Debemos tener cuidado, porque a veces puede llegar ese fariseísmo a decir, y ya se siente indignos de rebajarse a cosas para Cristo. ¿Sí? Como ese fariseo, cómo iba a hacer ciertas acciones. Y tenemos que tener cuidado en el conocimiento, en los años que tengamos, en no tener un corazón como el fariseo, que termina no reconociendo cosas de verdad. O como un discípulo que a veces puede estar tan acostumbrado a estar caminando en la fe con su Señor, que se le olvida la adoración, que se le olvida la rendición, que se le olvida el amor, que se le olvida la humildad, que se le olvida la entrega. Dice, pero tengo tantos años en Cristo de discípulo. ¿Y el corazón? Porque nos acostumbramos a ser cristianos y eso es bien peligroso. Acostumbrarse a ser cristiano y acostumbrarse a los rituales y no tener un corazón que adore a Jesús constantemente es muy peligroso y es más común de lo que pensamos. Por eso a veces en la fe cristiana hay mucha gente que tiene años en la fe y está bien apagada, años en la fe y ya está tan acostumbrada y ya hay indiferencia en el caminar. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que le reclama Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Tienes buenas obras, haces mucho trabajo, reconozco tu labor, reconozco todo de ti, eres bueno en lo que haces, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Eso es lo que pasa. Así se ve cuando alguien pierde su primer amor. Dice, ¿por qué algo tan costoso? ¿Por qué ese desperdicio? ¿Por qué esa vida? ¿Por qué así? ¿Sí? Porque hay una costumbre de la fe. ¿A cuántos años tienes en la fe? Orgullosamente 15, 20, 10, los que sean. Ajá, ¿y el corazón dónde está? El corazón se ha sensibilizado más en el caminar y hay una adoración más grande hacia Dios, o eso se vuelve una adoración más limitada hacia Dios. Siguiente punto. La gracia es la base de mi adoración, ¿sí?
Después de que Simón piensa para sí, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, Jesús le da esa pequeña parábola, ¿no? Y entonces el resumen de esa parábola es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Otra vez 3 perspectivas. Tenemos la del fariseo. Este hombre no necesita gracia. No tiene deuda para con Dios. Bueno, eso cree, ¿no? Así que no entiende lo que está pasando. Él ha sido bueno, obediente, desde su perspectiva es así de, ¿qué es la gracia? Yo soy tan bueno y tan obediente que, ¿qué es la gracia? Yo no necesito de eso, porque yo ya me lo gané, ¿sí? Entonces no puede adorar de esa manera y no entiende por qué una persona como esa mujer puede adorar de esa manera, no lo entiende. ¿Por qué? No entiende la gracia. Menosprecia a los que lo hacen, ¿sí? Como esta mujer, considera que no necesita ser perdonado, sino reconocido y galardonado por Dios, ¿sí? Esa es la actitud del fariseo. Lejos de querer recibir algo, ¿sí? Siente la necesidad de que se le reconozca, de que Dios lo premie y de que Dios lo enaltezca. ¿Por qué? Porque es obediente. Esa es la perspectiva del fariseo. No entiende la gracia. Es más, repudia la gracia. Porque la gracia acepta a todos. Y hay gente que a su juicio no debería ser aceptada. También está la perspectiva del discípulo. Como no ha logrado un entendimiento pleno de quién es Jesús, a pesar de estar con él, quizá cae como el que se le perdonó poco. Tiene esa actitud porque todavía no entiende. Obviamente estos discípulos que están ahí llegaron a un entendimiento muy pleno. Ahorita no lo tienen. ¿Sí? En este contexto no lo tienen. No estoy refiriéndome en general a los discípulos, ¿sí? Sino que en ese momento puede caer en la categoría de aquel que se le perdonó poco, entonces poco ama. No se considera perfecto como el fariseo, pero no se considera vil como la mujer, ¿sí? Se considera en un punto intermedio, ¿sí? Como ese de, bueno, no soy tan malo, tampoco soy tan bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ama poco. Todavía sus ojos están velados, ¿no? No puede ver su miseria y como anda con Jesús, ya se siente con cierto derecho. Ya ando con Jesús, yo tengo derecho, tengo ciertos privilegios, ¿no? El concepto de la gracia no lo tiene del todo claro, lo tiene un poco difuso. Al final, Jesús lo dirigió por su discípulo. Puede ser que tenga algo bueno, puede ser que Dios vio algo bueno en él, ¿no? Es lo que puede llegar a pensar. Posiblemente sea una forma de verlo, como un mérito, ¿sí? Así que lo adoran, pero no tanto. Pero fíjense la perspectiva de la mujer. ¿Sí? Recordemos el punto. La gracia es la base de la adoración, ¿sí? Entonces, la perspectiva de la mujer. ¿Quién era esa mujer? ¿Era una pecadora? ¿Era una mujer vil? ¿Era una mujer menospreciada? ¿Era una mujer desechada por la gente? Sin opciones, sin oportunidades. Esa era esa mujer. No tenía oportunidad alguno en ese mundo dominado por hombres y por una religión restrictiva y que desechaba a los pecadores. Entonces, su acción a los ojos de los demás es con desprecio y una acción desvergonzada. Como esa clase de mujer se atrevía a entrar en casa de un fariseo, y no solo eso, acercarse a la mesa y acercarse a los pies de un maestro y hacer esa acción tan indigna. ¿Cómo podría ser? Esa era la vista de los demás, ¿sí? Fariseo, los discípulos, no lo vieron bien, nadie lo vio bien, solo Jesús. Y es lo único que importa. ¿Por qué hizo eso ella? Ella conoció la gracia más que ninguno de todos ellos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por lo cual esta mujer, dice Jesús, amó mucho, porque se le perdonó tanto. Era una mujer tan miserable, tan pecadora, tan vil, tan despreciada. Ella no tenía una sola duda de la clase de mujer que era. No tenía una sola duda.
Y sin embargo, ¿qué es lo que recibió de Jesús? Puro amor, pura gracia. Eso es lo que recibió de Jesús. Ella conocía la gracia más que nadie ahí. Y abrazó esa gracia. Y conforme a tanta gracia recibida, no sé si nos podemos imaginar un poco la escena. Ella se entera que Jesús va a estar ahí. Ella quiere hacer algo, no le importa nada y escoge lo mejor que tiene, su perfume, y lo derrama para él. Un acto de adoración, sin méritos, sin rituales, solo gracia. Es más, no se puso a cantarle, no se puso a hablarle, no le reconoció, no dijo nada, no necesitó hacer nada. Su acto de adoración fue tan grande que aún hoy estamos hablando de ello. Y no solo hablando de ello, estamos aprendiendo de esa mujer pecadora y vil. Aprendiendo. Esta mujer pecadora y vil nos enseña a nosotros cómo debemos adorar a Jesús. ¿Y por qué hizo? Porque mucho fue perdonada. Recibió mucha gracia de Jesús. Entonces, mucho amó. ¿Sí? Pero es lo que les decía. No es porque su acción no le dio méritos. Su acción solamente fue una respuesta de lo que ella recibió antes. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos mérito por tener una vida de adoración, de obediencia. No es mérito. Es respuesta. Hay una gran diferencia. Nosotros, cuando vivimos en la gracia, si entendemos la gracia correctamente, cuando vivimos en la gracia, nuestra obediencia es una respuesta a Dios. No es voy a obedecer para ganar el favor de Dios, voy a obedecer para que Dios me lleve al cielo, voy a obedecer para que Dios me bendiga. No, voy a obedecer, me voy a rendir mi vida a Él porque Él es digno y porque he recibido tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia de Él. Y la respuesta más lógica a eso es rendir la vida a Él. Por eso Pablo, en Romanos, me encanta, lo he citado mucho ese pasaje, pero cuando empieza el capítulo 12, después de hablar toda la gracia, todo el evangelio, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, si entiendes el evangelio, si entiendes la gracia recibida, lo mínimo que puedes hacer es ofrecer tu vida en sacrificio santo y agradable a Dios. Eso es culto racional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es alguien que está entendiendo la gracia. Si nosotros entendemos esa gracia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos a Él. En una vida de adoración. ¿Sí? Entonces no es, esto es pecado, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No es, ¿cómo honro a Dios con mi vida? ¿Qué puedo ofrecer a Dios? O sea, no es, voy a limitar a Dios en mi vida, porque eso es lo que hacemos. Y esa es tenemos que tener cuál perspectiva es. Porque esta mujer que ofrece lo mejor y se da ella completamente porque ha entendido la gracia. El fariseo, ¿qué hace? Menosprecia eso, no entiende la gracia y dice, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Sí? Ve ese acto de una manera terrible, desvergonzada, así de, ¿cómo se le ocurre hacer esas cosas? Aún los discípulos también no terminan de entender la gracia y dicen, ¿por qué esa mujer hace esas cosas? ¿Por qué ese desperdicio? No hay un entendimiento de la gracia. Cuando yo me centro en mis obras, en mi obediencia, es decir, ese es el problema del legalismo y de las cuestiones cuando una iglesia se vuelve legalista y muy religiosa. Eso es lo peligroso, porque se olvidan de la gracia y se vuelve algo de mérito. Y entonces yo ya obedezco y yo ya no hago esto, y sacan su lista de todas las cosas que ya no hacen. Entonces yo ya me siento merecedor, ya no hay gracia. ¿Por qué? Porque ya lo gané. No necesito gracia. Yo ya gané, ya. Entonces le preguntas a esa persona, ¿y si te mueres hoy, a dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Pues porque obedezco, porque soy bueno, porque cumplo la ley. Como el joven rico, ¿no? Todo ya lo cumplo desde pequeño, ¿qué más me falta?
ya soy perfecto, ¿no? No necesita la gracia. ¿Sí? Romanos 5 dice que cuando la justificación es por obras, entonces estamos haciendo a Dios deudor de nosotros. ¿Sí? Como yo obedezco y como yo soy bueno, Dios me debe a mí. Ya no es gracia, es deuda. Dios está en deuda conmigo, entonces tiene que darme vida eterna, tiene que darme perdón, tiene que darme mi entrada al cielo. No es gracia. Eso no existe. Todos los hombres somos pecadores, poco o mucho, y todos necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, el problema es que cuando a veces empezamos a caminar en la fe y a veces nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de la gracia y empezamos a vivir una vida de obediencia, lo cual es bueno, pero obediencia sin cruz, obediencia sin gracia nos lleva al legalismo y eso nos lleva a juzgarnos unos a otros. Es lo que dice Gálatas, ¿sí? Y si se muerden unos a otros, cuídense de no consumirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las iglesias de Galacia es lo que estaba pasando. Era, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y guardan los días, los meses, los años, la circuncisión, y toda la dieta y todas las cosas. Ya no hay gracia. Ya hay deuda. ¿La obediencia es buena? Claro. Pero la base es la gracia. Porque la obediencia es mi respuesta a la gracia de Dios. Hay una diferencia. Entonces, mi adoración es una respuesta. No es algo que tengo que hacer, es algo que nace como un agradecimiento, como honra a Dios. Y hay una gran diferencia abismal en ello. Porque no, entonces yo no me siento merecedor. Lo he comentado con ustedes, pero de repente cuando yo platico con un testigo, trato de llevarlo al evangelio y a la gracia. Porque es algo que luego no terminan de entender. Y trato de hacerlo por amor a ellos, no para contender. Antes sí, pero ya no. Ya me arrepentí de eso. Pero ¿qué es lo que trato de hacer? Es mostrarles eso. Yo estoy seguro que voy al cielo si me muero ahorita. Y se quedan así como te sientes muy bueno. No me siento bueno. Es porque Él dio su vida por mí. Y es por gracia es que yo voy a ir al cielo. Yo no tengo ni un solo mérito. Ni uno solo. Mi obediencia es solamente una respuesta. No nulificamos la obediencia, porque a los que no les gusta hablar de la gracia es porque dice, es que si le hablas mucho de la gracia, la gente va a pecar. Bueno, pues que pequen. Porque ahí está mostrando que no hay una adoración, que no hay un entendimiento de la gracia. Porque cuando tú entiendes verdaderamente la gracia, no vas a ir a pecar inmediatamente. ¿Entonces soy libre para pecar? Si eso es lo que quieres, si ahí está tu corazón, date. Ahí estás mostrando a quién perteneces. Porque las obras de tu Padre quieres hacer, ¿sí? Y si quiero hacer las obras de mi Padre que son pecado, pues ¿quién es mi Padre? El diablo, porque no es Jesús, no es Dios. Y hay una gran diferencia. Entonces ya no hablamos de esa religión donde y te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, y a todo el mundo condenamos al infierno si no obedece. Es por gracia. Entonces nuestra respuesta nuestra adoración se basa en la gracia. La respuesta de esa mujer, y si ella fue perdonada y le dijo, ve en paz, tu fe te ha salvado, es porque había recibido gracia y ella mostró adoración por recibir esa gracia. Ese fue el fruto nada más. No sus obras las que le dieron perdón. Es la gracia divina. Vamos a continuar. Tercer punto, la adoración que ofrecemos, ¿sí? Entonces recordamos la escena, tenemos una mujer que no tiene problema. Esa mujer, en otro momento, ¿ustedes creen que habría entrado a casa de un fariseo? Siendo conocida como era, ni por aquí le habría pasado. Yo creo que le habrían agarrado a pedradas en otro momento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esa mujer sabe que va a estar Jesús ahí y no le importa. No le importa la humillación, no le importa la exposición, no le importa lo que la gente piense, no le importa lo que la gente diga, no le importa absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace? Va a adorar a Jesús.
Su único objetivo es adorar a Jesús, sin importar las miradas, porque su único objetivo es honrar a Jesús y es agradar a Jesús. Por eso les decía hace rato, o sea, si nuestra vida agrada a Dios, no importa a quién no agrademos. Y es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer no le agradó a nadie, ni a los discípulos, ni a los cercanos de Jesús le agradó, pero agradó a Jesús. Y eso es lo único que importa. Porque si no agradamos a Jesús, aunque agrademos a otros, ¿qué importa? Entonces tenemos otra vez tres perspectivas de lo que ofrecemos. El fariseo, que ya hace muchos rituales de adoración, ya tiene una adoración sin entendimiento, vacía, rutinaria, ¿sí? De labios, sin corazón. A Jesús no le pudo ni ofrecer las atenciones mínimas, mucho menos una adoración. ¿Sí? Ve a esa mujer haciendo eso y ¿qué hace? Repudia, se mofa, se indigna. Menos adoración, no va a adorar, ¿verdad? Él pensó, no guarda el decoro. ¿Cómo se le ocurre hacer esto en mi propia casa? ¿Sí? Él tiene la religiosidad correcta por fuera, pero distante por dentro. ¿Sí? Después tenemos al discípulo. No tiene claro ¿por qué hace eso esta mujer? Lo considera un desperdicio, ¿sí? O sea, el discípulo está considerando que es un desperdicio lo que se está haciendo por Jesús, ¿sí? Hay muy poco entendimiento de quién es Jesús todavía. Ha recibido algo de gracia, pero no logra entender el acto de la mujer. Se avergüenza un poco de la escena también. Ellos están con Jesús, no tienen que hacer ese tipo de cosas. Nosotros estamos con Jesús, no tenemos que hacer nada, ¿sí? Entonces, desde su perspectiva, es bueno adorar a Jesús, pero no demasiado. O sea, hay que adorar a Jesús. Ellos pensaban, pero no demasiado, no en exceso. ¿Para qué ese desperdicio? ¿Sí? No hay que exagerar. Entonces, la mujer, ¿qué pasa? No le importa nada. No le importa lo que digan, no le importa lo que piensen, no le importa el rechazo, no le importa la humillación. Ni siquiera tiene palabras. Ella está llorando, no tiene palabras. Simplemente adora, toma lo mejor que tiene y lo lleva para derramarlo a Jesús, no a su cabeza. No se siente tan digna, a sus pies. Su cabeza sería lo lógico, pero no se atreve. Entonces enjuga sus pies con las lágrimas, los besa y con su cabello y derrama perfume para ungirlos. Es un perfume muy costoso, pero lo más costoso es que derrama su corazón ante Él, más que un simple perfume. Entonces ella no recibe perdón por su acción. Su acción fue porque recibió perdón, porque mucho se le amó y entonces ella amó mucho. Es una adoración en espíritu y en verdad. Y eso es lo que pasa a veces en la iglesia, ¿sí? Fíjense cómo podemos desalentar a veces a la gente. Hay gente que llega apasionada, que tuvo un encuentro real con Jesús, que está deslumbrado por Jesús y empieza a entregar su vida y entonces empieza incomodidad entre el fariseo y el discípulo, así de, tranquilo, no exageres, no es para tanto, ¿sí? Es que quiero irme a dar mi vida por Jesús a las misiones, ¿sí? Tranquilo, ya se te pasará, ¿sí? Porque eso me pasó a mí, entonces ya se te pasará también. Quiero entregarme completamente al Señor, así de, sí, tranquilo. Y hay mofa a veces, hay burla. Por una persona apasionada por el Evangelio, por una persona dispuesta por Jesús, por una persona que se volvió loca por Jesús. No debería pasar. Deberíamos alentar o deberíamos copiar o ser como esas personas. Yo recuerdo cuando llegué al Señor era así de, quiero todo ya, y sí había gente así. Esto yo recuerdo porque lo viví también al inicio. Tenemos que cuidar, no ser así con otros, porque yo quiero todo con Dios y quiero todo lo que tenga que ver con Dios. Y así como que la gente así de, bueno, sí, ya se te pasará. Así, espero que no.
Aún el que era mi pastor, cuando me escuchaba, no sé por qué me escuchaba, pero me escuchaba haciendo oraciones, me decía, haces oraciones muy peligrosas. Porque oraba yo cosas como, Señor, usa mi vida, haz lo que quieras conmigo, y gracias, y por esas oraciones estoy aquí parado. Esa es la razón por la que estoy parado, aquí. Porque recibí mucha gracia del Señor. Entonces a veces la gente es, ¿cómo puedes? Miren, hermanos, y lo digo con mucho respeto y espero no se tome a mal, pero yo podría estar enfocado en todo, 100% en mi trabajo, en mi negocio y estaría muy bien. Pero esto es lo que el Señor me mandó a hacer. Porque un día le dije, Señor, envíame a mí. Tuve un momento, y no lo digo por jactancia, de verdad, pero tuve un momento en que ya estaba buscando contactos para irme de misionero a Indonesia, donde matan cristianos. Y de verdad, nada más no lo encontré y no creo que fue la voluntad de Dios, pero sí llegó un punto en que dije, ¿qué hago? No, yo no estaba casado, yo me voy a donde sea, Señor, o sea, y por eso estoy aquí. No porque busque beneficio económico, no obtengo nada de aquí en lo económico, ustedes lo saben. No porque busque reconocimiento, no me interesan esas cosas. Simplemente porque el Señor me amó mucho. Recibí tanta gracia. Yo era, si bien me va como esa mujer miserable. Yo soy ese. Yo me veo así, me veía así. Y recibí toda esa gracia. Entonces la gente a veces, familia o conocidos así de, pero ¿cómo hacer esas cosas? ¿Cómo vivir así? Es lo mínimo. Porque recibí mucha gracia del Señor. Entonces yo no tengo algo, no estoy aquí no porque tenga un interés oculto, no, mi único interés es servir al Señor y si mi vida sirve para que más personas lleguen a Cristo, eso es mi galardón. Con eso soy feliz. Pero a veces la gente trata de desalentar. Es como ese fariseo, así, es como esas personas, o como el discípulo. ¿Por qué ese desperdicio? ¿Por qué ese desperdicio de vida? ¿Por qué ese desperdicio de bienes? ¿Por qué ese desperdicio de actitudes? ¿Por qué ese desperdicio de tiempo? Y entonces empezamos a restringir al Señor en qué, en nuestro tiempo, en nuestros bienes, en nuestras habilidades, en las cosas. ¿Por qué? Porque al Señor a veces le empezamos a dar de manera limitada lo que nos sobra. Y no me refiero al dinero, me refiero a todo. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero a veces no para el Señor. Tenemos disposición de muchas cosas, pero a veces no para el Señor. Cuando Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos derramarnos hacia Él. Así que las preguntas de reflexión es, ¿cuánta gracia has recibido? ¿Cuánto el Señor te ha perdonado? ¿Y cómo es tu adoración? ¿A cuál te pareces más? ¿Al fariseo, al discípulo o a la mujer? Nosotros tenemos un gran ejemplo en las Escrituras con el apóstol Pablo. Un hombre que recibió mucha gracia de Dios y ¿qué hizo? Dedicó toda su vida al Evangelio, a morir por el Evangelio, a ser destruido por el Evangelio. Esa fue su gloria. ¿Sí? No fue un hombre que empezó con todo y de repente bajó. Fue un hombre que se mantuvo dándose por completo como esta mujer. Todo el tiempo por completo. Y cuando le dijeron, es que te van a arrestar y te van a matar cuando llegues a Jerusalén. Pues que así sea. Si voy a morir por mi Señor. No limitó, ¿sí? No tengo tiempo para esto, no, ahí tengo otras prioridades, ¿sí? Es un hombre que recibió mucha gracia y vivió en adoración a Jesús todos los días de su vida. Entregó su vida misma por Él. Vivió para Él cada día de su vida.
Y hoy a la gente más entregada se le llama fanático, ¿sí? Y es justamente lo que pasa, o sea, es justamente eso, ¿sí? La perspectiva de afuera, la perspectiva religiosa, que va a decir de alguien que está apasionado, entregado, es un fanático. No, es una persona que ha sido grandemente perdonada y que ha recibido demasiada gracia de Dios. Por eso es así, está loco, sí. Yo una vez escribí hace muchos años así de, me lavaron el cerebro, porque la gente sí decía, ¿te lavaron el cerebro? Sí. Sí, es verdad. Gracias a Dios, y me lavaron todo, porque la gente prefería entonces que fuera yo ese miserable, adúltero, corrupto, fornicario, mentiroso, tranza, etcétera. La gente es feliz así, viéndonos así, miserables. Entonces sí, me lavaron el cerebro, entonces ahora estaba loco. Y ahora quería dedicar mi vida al Señor. ¿Para qué? Porque Él es digno. Solo por eso. Porque Él es digno. No es para obtener algo. Yo ya recibí la gracia, yo ya recibí el perdón. Yo me muero en este instante y me voy al cielo, no porque predique, no porque sea pastor, no por nada. Es porque Él me amó y porque dio su vida por mí, porque murió por mis pecados. Es la única razón. No tengo una motivación, no es, es que voy ganando puntos. No voy ganando puntos. Es que Él es digno. Y es que Él me amó mucho y Él nos ha amado mucho. Él nos dio mucha gracia. ¿Cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo debería ser nuestro servicio? No debería, debería decir, ¿qué puedo ofrecerte, Señor? Aquí estoy. Esto es lo que hay. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto que le citaba de Romanos 12. Es ofrecerme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser instrumento tuyo? Es una oración peligrosa. Lo digo por experiencia. Hermanos, de verdad, no hay nada más glorioso en esta vida que servir al Señor. Nada vale más la pena en esta vida que servir a Cristo. Servir a este mundo, servir a los placeres, servir al trabajo, servir al dinero, ser reconocido, ser alguien en este mundo. ¿Para qué? Vamos a morir, todo se va a quedar aquí. Pero lo que hagamos para Cristo permanece para siempre. Para siempre. Y eso es lo que Él vale. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Eso es lo único. Entonces, si hemos recibido esa gracia, si hemos recibido realmente ese amor, lo mínimo es eso. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo servirte? No porque Dios nos necesite, hermanos. Yo estoy 100% convencido de que Dios no me necesita aquí. Me permite servirle aquí por gracia. Dios puede poner a una piedra a predicar mejor que yo. Es gracia simplemente. Ser instrumentos para Él, para su gloria. Es lo único que vale la pena en esta vida. Lo demás va a esfumar. Lo demás es incierto. Pero lo que hagamos para Él permanece para siempre. Entonces mucha gente va a decir, ¿para qué tanto desperdicio? ¿Para qué tanto tiempo en las cosas de la iglesia? La gente va a alabar si estamos todos los días de fiesta, pero si estamos todos en la iglesia, a decir que eres un loco fanático. ¿Para qué los recursos? ¿Para qué la entrega? ¿Para qué el tanto tiempo? Entonces el problema no es cuando la crítica viene desde afuera, eso es normal. El problema es cuando viene desde adentro, como los discípulos. ¿Para qué tanto desperdicio? Él dio su vida por nosotros. Él hizo un acto extremo al despojarse de sí mismo, a humillarse y morir por nosotros. Nos ha derramado su gracia de manera abundante. Solo debemos abrir los ojos para tener claro lo mucho que nos ha perdonado. Entonces recordemos que la adoración tiene que ver con una rendición, con una obediencia, con nuestra entrega a Él, una vida sometida a su perfecta y hermosa voluntad.
Concluimos. Nuestra adoración muestra quién es Jesús para mí. Sí, mi adoración muestra quién es Jesús para mí. No hay que decirlo, porque podemos decir, Jesús lo es todo para mí, pero si mi vida no acorde, si mi adoración diaria no va acorde, entonces está mostrando quién realmente es Jesús para mí. La base de nuestra adoración es conforme a la gracia que hemos recibido de Él. Y lo que ofrecemos a Dios debe ir conforme a lo que recibimos de Él. ¿Amén? Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Solo a ti, porque solo tú eres digno de honra, de adoración. Padre, ayúdanos y enséñanos a ser como esta mujer. Perdónanos cuando limitamos nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor. Cuando estamos dispuestos a darnos por completo a las cosas de este mundo, pero a veces ni siquiera un poquito para ti, Señor. Perdónanos cuando nos preocupa el qué dirán, cuando nos preocupa lo que puedan decir los demás, lo que piensen. Y que podamos ser como esta mujer que se dio por completo sin importarle lo que pensaban, no le importaba la humillación, no le importaba el desprecio. Así nosotros que podamos ser, Señor, en donde estemos, que seamos adoradores tuyos por nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer, que te adoró contra todo pronóstico, que entregó su vida para ti, Señor. Así nosotros. Ayúdanos a no ser como los fariseos, como estos discípulos, siendo tropiezo para los que te aman así, sino más bien nosotros mismos ser como ella. Danos ese entendimiento, esa claridad de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón que te adora en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús.